comience. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a hablar hoy de lo que es el Atlas Socioeconómico de la provincia de San Juan, un producto, una herramienta, un desarrollo que la Universidad de San Juan durante muchos años ha puesto a disposición para la comunidad de San Juan, de Argentina y en el plano internacional inclusive. Bueno, vamos a hablar un poco del aporte que ha hecho el proyecto Atlas a proyectos ambientales, por eso me acompaña Silvina para que veamos en la práctica lo que ha significado en este último tiempo la inserción del Atlas como una herramienta de integración con proyectos en el plano ambiental. El Atlas, haciendo un poquito de historia, viene de principios del 80, se desarrolla en su primera etapa como planos impresos, pero era una buena carta de presentación para San Juan. La gente de esta manera conocía lo que era San Juan, sus características, qué producía, sus características sociales, económicas, de desarrollo, y básicamente consistía en recopilar mucha información, procesarla y homologarla para que esté disponible en diferentes sectores de San Juan. Posteriormente empieza a hacer una conversión hacia la parte digital, empieza a pasar por este tipo de soportes. Con el tiempo empieza a hacer crecer la cantidad de información relacionada con los planos multimedia para desarrollar cuestiones de turismo, música, cultura, historia. Y así el Atlas siguió creciendo en cuanto a la recopilación de información y llegando a diferentes lugares. Posteriormente, el Atlas, digamos, de la conversión digital empieza a repensarse, como les decía, en una cantidad de información bastante grande, por lo tanto, bueno, los medios de almacenamiento ayudan en este sentido, empieza a haber mayor capacidad y empieza la distribución en DVD, donde les decía fundamentalmente la característica del Atlas a esta altura, estamos hablando ya de cerca de principios del 2000, empieza a ser básicamente un compendio pero muy grande de información de todo lo que es la provincia de San Juan, con imágenes satelitales, información vectorial, y bueno, sigue con las cuestiones de los aspectos sociales y económicos de toda la provincia. Luego, digamos, el Atlas se convierte básicamente todos sus datos en un sitio web para que se pueda acceder de diferentes lugares, un proceso de capacitación en las escuelas, y de esta manera el Atlas logra seguir siendo una herramienta de interés para toda la provincia y para el que quiera conocer características de San Juan. Sin embargo, a esta altura, ya estamos hablando a lo mejor 2010, el Atlas, si bien es cierto, como les decía, ya había logrado migrar a lo que es la parte de ser un portal web. Hay una serie de cuestiones tecnológicas que no había logrado hacer, que es como, por ejemplo, convertir a esa información en una cantidad de servicios que sean sencillos para que los usuarios puedan integrar con sus análisis, sus herramientas. Es decir, un poco para hacerlo bien gráfico, es como que al Atlas le faltó un cambio conceptual y de alguna manera ir hacia lo que representa una infraestructura de datos espaciales. Bueno, justamente a partir de 2 años que estamos trabajando en ese camino, en la reconversión de todo lo que es la tecnología y el ordenamiento de tanta información histórica que tiene el Atlas, y la idea es justamente empezar a canalizar toda esta información a través de servicios, de manera que la gente, esta información histórica, también la pueda acceder y pueda utilizarla en sus diferentes ámbitos laborales o de análisis o de estudio. Pero cuando nos planteamos esta reconversión tecnológica o de innovación dentro del Atlas, también le vemos este sentido práctico, en el sentido de decir, bueno, también vamos a llegar a una integración con proyectos que sabemos que están en ejecución, y ahí tomamos esta arista tan interesante que tiene que ver con la cuestión del desarrollo sustentable, el ambiente,
Y en ese sentido, la provincia también hace unos años empieza a trabajar, se inaugura el Centro Ambiental Anchipurá, que es un centro muy importante dentro de la provincia, dentro del centro ambiental se desarrollan una serie de proyectos, que son los que podemos ver acá, que por ejemplo la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos hace toda una planificación, una serie de proyectos que empieza a desarrollarlo. Nace también la Dirección de Parques de Tecnologías Ambientales, también con todo orientado a qué se va a hacer con los residuos sólidos urbanos. Nace el Observatorio Ambiental, la Dirección de Parque y Biodiversidad y un plan forestal provincial. ¿Cómo logramos acercar toda esta parte? Simplemente nosotros desde la universidad nos acercamos a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable para aunar esfuerzos y de alguna manera que lo que nosotros propongamos dentro del ATRAS sea alineado con estos puntos de interés o con estas áreas de interés que la provincia viene llevando, y de esa manera el ATRAS trabaje con un sentido mucho más orientado a la usabilidad que de lo que podríamos haber desarrollado si no teníamos en cuenta todo estos entornos. A través de esto nos damos cuenta también que muchas de las políticas provinciales en realidad recaen en el municipio, ahí es donde aparece la Dirección de Ambiente del municipio de Rivadavia, en manos de Silvina, que me está acompañando, que amablemente no solamente se interesó, sino que también colaboró mucho con delinear tareas, objetivos, y entonces nos dimos cuenta, como le decía, que las políticas provinciales de alguna manera terminan recayendo como ejecutor, como responsable en los municipios, que en definitiva son los que están en el día a día y son los que en realidad con su tarea están mostrando, digamos, qué se hace en beneficio de la comunidad. Si la recolección de residuos se hace en forma ordenada y eficiente, si los espacios verdes se mantienen, si todo lo que es el arbolado público está en condiciones, si hay una gestión detrás de todo eso. Entonces, así, digamos, con toda esta introducción que hago, llegamos a acordar con el municipio avanzar sobre toda esta infraestructura tecnológica de trabajo y que pueda servirle al municipio como una herramienta para que la adopte como un mecanismo, una metodología de trabajo, no solo a la tecnología, sino también a los procedimientos. Y entonces elegimos dos áreas dentro del municipio para trabajar, como le digo, en coordinación con el municipio. Y aquí aprovechamos un poco también de incluir esto de lo que es la responsabilidad del ciudadano, ¿no? La participación ciudadana. Entonces, en una de las áreas que vamos a ver, el trabajo lo hicimos con chicos jóvenes del barrio que se sumaron a colaborar en el relevamiento, y en la otra área trabajamos con un colegio, el Colegio Integral, el cual Silvina hace contacto con sus directivos y hacemos el planteo, y bueno, esto da lugar a lo que vamos a ver hoy, que son dos ejemplos, dos zonas de trabajo en donde hemos aplicado los conceptos que ahora nos va a explicar Silvina, y la solución tecnológica que ha respaldado toda esta serie de acciones que hemos hecho a modo de prueba piloto. Los dejo con Silvina ahora para que nos comente. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Así como su introducción a esto que plantea José, pensamos en cómo a estas herramientas tecnológicas las podíamos aplicar en un objeto de estudio concreto. Entonces, dentro de lo que es la Dirección de Medio Ambiente de Rivadavia, una de las funciones principales que cumple es que, por adhesión a las legislaciones provinciales, actúa como autoridad de aplicación en conjunto con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia, en lo que es el manejo, protección y cuidado del arbolado público. Este arbolado público que vamos a ver que pueden marcarse dentro de los conceptos teóricos biológicos como un determinado tipo de bosque urbano. Es así que dijimos, bueno, utilizando este marco teórico, ¿cómo podemos hacer una evaluación espacial del bosque urbano del departamento de Rivadavia para la toma de decisiones en el ámbito de gestión, ¿no? Como primera parte, es importante entender que lo que es un bosque urbano, en términos generales, se puede decir que un bosque urbano es
la integración de 3 infraestructuras, ¿no? Que podemos denominarla como la infraestructura azul, la verde y la gris, pensando que el desafío que tiene en el desarrollo y crecimiento del arbolado público, de un árbol en particular, tiene que disponer del recurso hídrico que vendría a ser esta infraestructura azul, y al mismo tiempo desarrollarse en su estructura, en pequeño, mediano o gran porte, haciendo frente también a las infraestructuras, a los edificios, a las casas, a las viviendas y demás, ¿no? Entonces, este bosque urbano, vamos a decir que es este arbolado público, que además está afectado por la disponibilidad hídrica y por las construcciones edilicias, ¿sí? Si nosotros tomamos como de referencia cómo se podrían clasificar estos principales bosques urbanos, podríamos decir que desde las definiciones internacionales tenemos 5 tipos de bosques urbanos. Hablamos de bosques y arbolados periurbanos, que son zonas mucho más grandes. Yo no me voy a detener demasiado en estos conceptos, porque vamos a tomar uno de estos 5 conceptos, pero dentro de los principales bosques urbanos podemos decir que están los bosques y arbolados periurbanos, los parques municipales y bosques urbanos mayores a media hectárea, los parques y jardines pequeños con árboles de una superficie menor a las 0,5 hectáreas, los arbolados o los árboles que se encuentran en las calles o en las plazas públicas, que están de forma lineal, ¿sí? Y otras áreas verdes con árboles, ¿sí? Nosotros en cuál nos vamos a basar específicamente en este tipo de bosque urbano que está clasificado a nivel internacional. Los árboles en las calles o en las plazas públicas. A eso es a lo que nosotros lo vamos a denominar bosque urbano y que contempla lo que es la legislación del arbolado público. ¿Qué legislaciones ambientales abordan la protección de este arbolado? Hay varias legislaciones que están consolidadas, como la Ley 824L, que declara de interés público la protección y conservación del arbolado público, la 285L, que contempla los aspectos técnicos, es decir, cómo se tiene que proceder técnicamente para su cuidado y protección, un escalafón de multas por violación de las legislaciones, y por otro lado existe también la 946L, que establece la protección, no la protección, sino los programas de forestación en San Juan, en donde ahí es, como bien decía José, nosotros articulamos desde el municipio los lineamientos que establece provincia, pero que al fin y al cabo termina siendo el municipio el ejecutador de las acciones. Esto de las legislaciones, esta preocupación medioambiental y demás, si bien tiene una aplicación desde algo muy puntual, como es un municipio o a nivel provincia, por supuesto que se ajusta a las legislaciones nacionales, y estas legislaciones nacionales también están como alineadas con algunas bases de protección o de los objetivos de desarrollo sostenible que establecen las Naciones Unidas. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establecen las Naciones Unidas, dentro de los 17 objetivos, hay un objetivo específicamente, que es el objetivo número 11, que habla de lograr ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Pensando en esto, en también cómo vamos a abordar esta problemática medioambiental dentro de una ciudad, ¿sí? Y cómo esto lo podemos relacionar a nivel local con medidas o con la Agenda 2030 que tiene la Argentina, en el cumplimiento de los objetivos internacionales. ¿Por qué nos interesa, o por qué se establecen estas legislaciones en el cuidado y la protección del arbolado público? Porque evidentemente, para que una ciudad pueda llegar a ser resiliente, sostenible, y capaz de ser inclusiva frente a las distintas necesidades que tiene el ser humano, evalúa que este bosque urbano presenta o ofrece determinados servicios ecosistémicos. Desde el punto de vista biológico, podemos decir que ambientes que se encuentran con mayor biodiversidad, podemos decir que son más resilientes. Si lo pensamos ahora en un ambiente pero específico, denominado como ambiente urbano, decimos, bueno, ¿cuál es la biodiversidad que hay de este arbolado público y cuáles podrían llegar a ser los servicios ecosistémicos que ofrecen?
Como definición, ¿qué es lo que es un servicio ecosistémico? Son todos los procesos y funciones que provee la biodiversidad en un área urbana, para que los habitantes puedan llegar a obtener determinados beneficios directos o indirectos, ¿no? Y que esto repercute directamente en el bienestar y en una mejor calidad de vida de las personas, ¿sí? Si hablamos específicamente, bueno, es decir, dependiendo de qué biodiversidad yo tengo en este bosque urbano, y cuáles podrían llegar a ser los beneficios, o cómo podría mejorar la calidad de vida de las personas, decimos, bueno, en términos generales, o que quizás todo el mundo conoce, bueno, ¿qué me provee un árbol? ¿O qué provee un árbol en este ambiente urbano, y a la sociedad o a las personas como fin último, ¿no? Por un lado podemos decir que tienen la capacidad de mitigar el cambio climático, ya que estábamos hablando en la charla anterior un poco respecto a este tema, absorben la contaminación, son capaces de conservar la humedad, purifican el aire, absorben el dióxido de carbono, cumplen diferentes funciones, proveen de sombra, permiten la regulación de la temperatura, un árbol como árbol, si nosotros lo miramos a una escala mucho más pequeña, podemos decir que funciona como un microambiente y que además termina siendo un hábitat, ya sea de invertebrados, de vertebrados, de diferentes animales que pueden ser silvestres, ya sean introducidos o nativos. Es decir, que este arbolado cumple más funciones de lo que quizás en lo común se puede percibir, ¿sí? Pero bien, o sea, nosotros ahora tenemos este bosque urbano que, como les decía, o estos árboles que tienen que sí o sí poder hacerle frente al crecimiento y al desarrollo, pero acompañado de la urbanización, ¿sí? Entonces, pensando en los árboles, en este ambiente urbano, cuáles son los desafíos de su crecimiento y desarrollo, es pensar en cómo están edificadas las construcciones, que está presente un arbolado público, que hay un cableado de servicios públicos, están las líneas de tendido eléctrico, los semáforos, las señalizaciones, las veredas, las calles, y el árbol tiene que crecer frente a todo ese ambiente que lo rodea, ¿sí? Esto lleva a que al mismo tiempo se generen un montón de problemáticas y que hasta inclusive haya una contraposición respecto a las legislaciones vigentes, donde por un lado están la seguridad o poder garantizar la seguridad civil, pero al mismo tiempo de poder proteger este patrimonio natural como arbolado público. Frente a estas situaciones, ya sea por inclemencias, por determinados vientos, por el desarrollo radicular de determinados árboles por especies que no han sido con criterios técnicos seleccionados, etcétera, podemos llegar a tener conflictos con el tendido eléctrico, levantamiento de las veredas, lo que puede llegar a traer riesgos de accidentes de personas. Muchos árboles pueden estar apestados y generar algunos efectos alérgicos en determinadas personas. Frente a determinadas inclemencias, como les decía, también podemos llegar a tener la caída de árboles o de ramas peligrosas, generando daños, ya sea en la vía pública o en los vehículos, en las personas, etcétera. Como también, bueno, estos árboles pueden directamente ya poder producir la destrucción de determinadas construcciones. Bueno, pero esto vendría a ser como, bueno, ¿cuáles son los efectos negativos que este bosque urbano puede tener en el desarrollo de este contexto urbano, ¿no? Pero al mismo tiempo, como veíamos recién, proveen de un montón de servicios ecosistémicos y generan un montón de soluciones. Ahora, si nosotros, frente a este trabajo que un poco va a explicar José, cómo se llevó adelante, tenemos una mirada del árbol no como único objeto, sino que tenemos una mirada un poco más integral, donde podemos hacer una observación espacial de cómo está distribuido el arbolado público, cuáles son las especies vegetales que tenemos, qué porte es el que tienen, y empezamos a registrar variables que nos permitan poder tomar decisiones. En ese caso podremos llegar a, por ejemplo, determinar si la distribución del arbolado público puede hacer frente a quizás estas olas de calor, o a estos puntos de calor, o hotspot que también se llaman, es decir, que tenemos zonas que quizás están subforestadas respecto a otras que están mucho más forestadas. Podemos al mismo tiempo determinar
qué árboles, si tenemos una georreferenciación de cuáles son los árboles que, por ejemplo, se encuentran en estado seco, debido a múltiples factores, entre ellos, por ejemplo, como se mencionaba anteriormente, la disminución de la napa freática, etcétera, cómo esos árboles quizás deberían ser en esta toma de decisiones y en la gestión municipal erradicados y reemplazados en un nuevo plan forestal, con la garantización, por supuesto, del recurso hídrico. ¿Cuáles serían entonces las zonas que nosotros deberíamos forestar, dependiendo quizás de cuáles son las zonas menos forestadas? Podríamos al mismo tiempo, dependiendo de cuáles son las especies vegetales que componen a este bosque urbano, también ya empezar a profundizar un poco más de cuáles son los beneficios o cuáles son los perjuicios, es decir, bueno, cuáles son las especies que están asociadas a esos árboles, ya sean nativos, exóticas, invasoras, plagas, vectores, etcétera, y al mismo tiempo ver, desde una mirada un poco más integral, qué especies vegetales quizás son las que responden a una mejor adaptación en un contexto desértico como es el de la provincia de San Juan. Cómo entonces la flora nativa termina repercutiendo positivamente en su implantación, y cómo también desde el municipio se puede promover o estimular a que la gente elija esa especie vegetal con un criterio un poco más asociado a los recursos que dispone nuestra provincia, ¿no? Recursos y condiciones. Teniendo este marco teórico, ¿no? Es que a partir de eso, José apostó o presentó el cómo hacer el uso de estas herramientas tecnológicas para que esto a nivel teórico pueda ser aplicado. ¿Sí? Bien, gracias. Así es, entonces, bueno, esto un poquito lo que estamos mirando en la pantalla representa un poco las herramientas tecnológicas por las cuales hemos propuesto para la innovación del Atlas, bajo los conceptos que habíamos visto anteriormente. Y es interesante también porque en un momento determinado de todas las averiguaciones que estábamos haciendo, nos encontramos con que Silvina hace contacto con la Secretaría o con gente de gobierno, y nos enteramos de que existe en este momento, o por lo menos en ese momento creo que todavía se está haciendo, un censo del arbolado público en todo lo que es la parte del aglomerado del Gran San Juan. Hicimos contacto con la persona responsable, que amablemente nos comentó de qué se trataba lo que estaban haciendo. Entonces, como es un proyecto que se está financiando por el CFI, entonces hay una serie de situaciones que tienen que pasar para que eso se disponibilice. Bueno, nosotros en realidad ya necesitamos tener un poco el modelo de datos ajustado a estos lineamientos de la provincia, que de alguna manera van a impactar en la gestión y en los quehaceres del municipio, y por lo tanto queríamos lograr que esa información, cuando le llega al municipio, exista toda una consistencia desde los modelos de datos para que la información o los datos sean obviamente totalmente transaccionales. Entonces, bueno, lo que hicimos es hacer un poco de ingeniería inversa con lo que nos dieron, y logramos este modelo de datos que consideramos va a poder permitir en algún momento, si este proyecto que les comenté antes, que está llevándolo a la provincia o a la secretaría, cae en los municipios, el municipio va a poder contar con algo a donde poner esa información, y a partir de ahí mantenerla y gestionarla y hacer todo lo que necesite hacer en beneficio de toda la comunidad. Bueno, así llegamos a este modelo de datos. Esto un poco muestra también un poco la solución tecnológica en términos de lo que dijimos. Bueno, el modelo de datos está armado en una base de datos en Postgre, los servicios se están generando con GeoServer, QGIS es la herramienta de escritorio que estamos utilizando para manipular los datos, y en este esquema, ¿no? Que medio como cuando estábamos trabajando en todo esto, había una situación de pandemia también que tuvimos que contemplar. Lo que desarrollamos también es la inclusión de un servidor de archivos como Nextcloud, que es un poco para hacer la transferencia de los archivos en la nube, y optamos por una aplicación que Qfile, que es una aplicación para dispositivo móvil, que perfectamente entiende la información que uno genera desde QGIS, y hay un sincronizador que la verdad que funciona perfecto para poder trabajar. En este sentido, la verdad que operativamente es muy importante
tener en cuenta cada uno de los pasos, porque si no, con gente trabajando en el terreno, preparando los archivos, que lleguen a los censistas y que sepan devolverlo, requirió toda una capacitación, inclusive una capacitación de qué variables relevar y cómo relevarlo. Entonces, todo esto que les comenté antes, en la imagen anterior estábamos viendo un poco la solución en términos tecnológicos, acá un poco es la propuesta de cómo trabajamos en el censo de las dos zonas que elegimos trabajar. Entonces, como les decía, nosotros directamente en QGIS elaboramos una serie de formularios, que esos formularios tenían que ver con la ubicación, con el dato del horario, el día del censo, y una serie de variables que tienen que ver, porque así está previsto el relevamiento, es sobre qué calle, sobre qué área se hace el relevamiento, cuál es la especie, y algunas variables estructurales como el fuste, el diámetro del árbol, cuál es la copa en dos sentidos, paralelo a la vereda y perpendicular a la vereda. Y con todo eso lo que hicimos es como usar un sincronizador, que es QFile Sync, que es el que permite generar los archivos de trabajo para los censistas. Así, esta es un poco compartir la pantalla, como desde los dispositivos móviles cada una de estas personas con un usuario y una clave accedían al servidor de archivos, descargaban su archivo de trabajo y podían hacer su relevamiento, y después, bueno, se capacitó para ver cómo hacían la transferencia, o sea, la subida de los archivos del censo para que se sincronicen luego con la base de datos. Aquí básicamente estamos viendo todo lo que es el dispositivo móvil, es decir, cómo se accedía a los archivos de trabajo, cómo se relevaba, y posteriormente con el mismo servidor de archivos se volvía a subir los archivos, pero ya con el relevamiento hecho. Acá como una especie de zoom, simplemente para que vean cuál es el servidor de archivo, y si alcanzamos a ver en la imagen de la derecha, ahí vemos cómo se localiza en este caso un evento, en este caso el evento de un árbol, y fíjense acá, el mismo formulario que armamos en el proyecto en QGIS se puede tranquilamente utilizar acá para la carga de datos. La aplicación en el dispositivo móvil es totalmente compatible, y la verdad que uno puede validar y puede hacer una serie de cosas que son bastante importantes para la calidad del dato que uno está relevando. Bueno, un poco acá es la primera zona, esta es la zona que le decía en el barrio Cooperar 4, esto lo hicimos en zona de pandemia, en época de pandemia, donde la movilidad era muy escasa, por lo tanto trabajé en un barrio específico que a mí me quedaba muy a mano, y ahí es donde este censo lo han hecho chicos jóvenes del mismo barrio, y esto sería un poco el resultado, ¿no? Relevamos 573 especies, detectamos 38 grupos de especies. Hay una predominancia de fresnos, hay moras, palmeras, y hay un predominio de especies no autóctonas, que un poco lo que comentaba Silvina. En el otro barrio que hicimos con los estudiantes del Colegio Integral, encontramos 62 especies, y ahí la predominancia, pero por lejos, es la mora como el árbol predominante, ¿no? Bueno, estos ya un poco son los resultados de esas dos áreas piloto. La verdad que fue una experiencia muy, muy positiva, porque implicó capacitación a los alumnos, capacitación a los jóvenes, pero la verdad que la predisposición que ellos tienen y la facilidad para manejar las nuevas tecnologías fue un punto muy, muy positivo para facilitar la tarea. Bueno, después tenemos nosotros acá en este sitio, en realidad estamos desarrollando un poco una maqueta de lo que va a ser la publicación de los servicios en la nube de todos estos relevamientos que uno prevé hacer. En esta maqueta, en realidad en esta dirección, lo que estamos haciendo es básicamente desarrollando un entorno para que la gente pueda denunciar desórdenes ambientales, como por ejemplo basura o escombro tirado en la vía pública, pérdida o desborde de agua en las acequias. Bueno, hay una serie de características que es nuestra intención relevar y sumar a toda esta política de cuidado del ambiente. Bueno, acá tenemos un poco los agradecimientos a las instituciones, a sus directivos que nos han permitido trabajar, al municipio de Rivadavia, hermano Silvina y Santiago, que la verdad que se han portado muy bien para colaborar con el proyecto y con todo lo que planificamos, aportando conocimiento, planificación y demás detalles.
También agradecerle a los estudiantes de biología, que también, bueno, ahí Silvina tuvo mucho que ver con convocar a estudiantes de biología para que nos ayuden a ser un poco los tutores de los chicos que iban haciendo el relevamiento. Y bueno, a los chicos del barrio que también colaboraron para hacer la primera de las experiencias y testear que la aplicación en el dispositivo móvil iba a funcionar, y así fue. Fue es una buena alternativa utilizar esa herramienta para hacer relevamientos, porque trabaja con o sin conexión a internet, y la verdad que después la sincronización anda perfecto. Bueno, un poco acá las conclusiones me gustaría que le esté a mano de Silvina, que es un poco para que le demos esta visión de la biodiversidad o del ambiente, del consejo biológico. Sí, a mí lo más interesante que me parece que aporta este trabajo es claramente, bueno, cómo estas herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas por los municipios, e inclusive cómo el municipio puede también abrir un espacio de participación ciudadana donde todos estos casos o eventos pueden ser registrados y empezar a tener una mirada integral. Claramente lo que podemos decir es que la experiencia que pudimos realizar permitió o mostró que se puede hacer un relevamiento en terreno, ya sea con o sin conexión en internet, lo cual eso es bastante beneficioso para determinadas zonas. Es necesario, por supuesto, que toda esta base de datos tenga previamente una identificación de las variables, el tipo de datos que voy a relevar, y que las personas sean capacitadas al momento de la toma de datos. En particular, para esto en particular, posiblemente para lo que es la toma de datos biológicos vinculados con el arbolado público, como recién les comentaba José, hay algunas variables que requieren de dos personas que vayan haciendo el relevamiento. Por otro lado, que la integración de estos datos biológicos nos ha permitido poder hacer un reconocimiento de cuál es la biodiversidad del bosque urbano que está asociado al barrio Cooperar 4, y al mismo tiempo poder comenzar a reconocer los aportes positivos y negativos de cada especie al funcionamiento ecosistémico. Recién ahí José mencionaba algunos datos, de decir, bueno, ¿cuántos árboles tengo? Y cuáles de esos árboles que tengo, cuáles en especie son más frecuentes con respecto a otros, lo que nos podría poder hacer poder inducir cuál es la bifauna que está asociada, cuáles son los polinizadores asociados, dependiendo de cuál es la especie que hay, que está instalada o implantada, bueno, si es nativa o si es exótica, si tiene diferentes requerimientos hídricos, y a eso poder integrarlo con la situación actual de nuestra provincia. Al mismo tiempo saber qué tipo de especie es y si eso puede tener algún efecto en que permita la instalación de especies plagas o vectores de enfermedades. Por otro lado, a partir de esta prueba piloto, nosotros pudimos lograr, como les decía, no solamente decir, bueno, cuántos árboles tengo, sino qué tipos de especies tengo y cuáles, y en qué número o en qué frecuencia aparecen cada una de esas especies, saber si existen especies exóticas, y eso a qué conlleva, ¿no? Con respecto a la competencia que puede haber, o cuáles son los servicios ecosistémicos que pueden estar ofreciendo especies que naturalmente no estarían presentes acá, a no ser más que por la intervención del ser humano. Y por supuesto, cuál puede llegar a ser su repercusión en cuanto a la capacidad de adaptación que tienen, que debe ser o es muy diferente con respecto a las especies vegetales autóctonas. Se pudo determinar también que en cuanto a esto que también José les comentaba recién en el segundo estudio de caso, de cómo algunas especies vegetales están más instaladas con respecto a otras, eso también responde muchas veces a que la elección de una especie vegetal está más determinada por los gustos personales del vecino o del frentista del domicilio, que por el asumir o acercarse a los organismos oficiales a consultar cuáles son las especies más adecuadas para instalar en nuestra provincia, que en este caso las recomendaciones son especies autóctonas. ¿Cómo hemos podido ver que a partir de la toma de estos datos hay algunas especies vegetales, en este caso, por ejemplo, el uso de palmeras, que
para mí, desde mi punto de vista técnico, es bastante controversial, porque hay las palmeras, o inclusive los reclamos que nosotros tenemos desde la Dirección de Ambiente, muchas veces están asociados a que pretenden la erradicación de las palmeras, porque eso está asociado a la instalación de roedores, a la instalación de palomas, y en consecuencia a las vinchucas, y por tanto esto a asociarse a efectos sanitarios, como por ejemplo la transmisión de la enfermedad del Chagas. Por otro lado, con respecto a esto que también recién les mencionaba del barrio San Roberto, donde se pudo ver y observar que la mora, o la Morus albas, que es el nombre científico de la especie, fue una de las más predominantes. Creo que si no me equivoco de los datos que vimos recién, habían 62 árboles georreferenciados, y de esos 57 eran moras específicamente. Eso claramente marca que quizás la política de Estado que hubo desde hace varios años era la instalación de la mora como especie común para el arbolado público, que quizás eso estaba relacionado también a la situación económica, o al fácil acceso, a la disponibilidad de esa especie en vivero, y al no poder elegir quizás especies que son mucho más costosas, o especies que quizás en vivero no se estaban produciendo, como recién ahora hay un auge un poco más importante con respecto a la producción de especies nativas en vivero, ¿no? Entonces esto también va marcando el cómo quizás durante muchos años no hubo una planificación de cuáles eran las especies arbóreas más beneficiosas, y cómo hoy tenemos una homogeneización del arbolado público, y al mismo tiempo cómo esa implantación de una única especie, cómo ha generado un montón de conflictos asociados a la vida cotidiana de cualquier persona, como por ejemplo, esta especie que quizás sin haber previsto algunos conceptos técnicos o biológicos en cuanto a su desarrollo, cómo ha repercutido en condiciones edilicias, en el levantamiento de las veredas, en la introducción de las raíces en el interior de las viviendas, en cómo ahora en forma recurrente nosotros recibimos desde la Dirección de Ambiente que los vecinos reclaman por la erradicación del ejemplar, porque bueno, uno puede poner un ejemplar en un estado juvenil, o con un porte mediano, pero pasado ya después de 20 o 30 años, el ejemplar arbóreo toma otras dimensiones y las problemáticas son diferentes. Entonces quizás esto también muestra cómo la planificación del arbolado público tiene que preverse con una mira más de largo plazo que cortoplacista. Así que para mí este trabajo, como quizás dentro del ámbito de gestión, cómo poder integrar toda esta información nos permite que las autoridades de aplicación, ya sean municipales o provinciales, puedan tener una mirada integral y poder, bueno, realmente tener criterios para la toma de decisiones, ya sea porque voy a elaborar un plan de forestación, porque voy a sugerirle a los vecinos qué plantar y qué no plantar, porque voy a intervenir o voy a accionar de determinada manera con las cuadrillas de emergencias en casos de inclemencias, en casos de fuertes vientos, y al mismo tiempo, cómo de esta manera podemos ver que para el objetivo de desarrollo sostenible número 11, donde tenemos que pensar a hacer ciudades que sean un poco más resilientes y capaces de hacer frente a estas problemáticas medioambientales, requieren de la integración interdisciplinar, o la integración de diferentes miradas, de diferentes disciplinas, ya sea desde lo edilicio, desde la disposición de un recurso, como es el agua en este caso, desde qué especie vegetal voy a poner, por qué la voy a poner, qué beneficios me aporta, y bueno, yo creo que ese es el camino para realmente poder alcanzar la meta del logro de estos objetivos. Así que, bueno, nada Bueno, más. nada más, muchísimas gracias por la atención, y bueno, quedamos abiertos para alguna consulta si es que hay. Gracias.